Bienvenidos a un nuevo episodio de Los que queremos crecer podcast. Acá con todo y nuestro tono de voz que ha pasado unos días ligeramente afectado por las gripes normales que nos dan en estos días, resultado de las buenas fiestas de diciembre, María José. Bueno, todavía estamos ahí ya a la tercera semana de enero y todavía recordando esa nostalgia que nos deja siempre familia, fiestas y sobre todo pues que nosotros renovamos ese nacimiento de nuestro niño Dios. María José, ¿cómo vas? ¿Cómo estás con este nuevo tema que vamos a estar conversando este día? Hola Esmeralda, emocionada. Para alguien que nunca ha estado en un puesto como el suyo, causa mucha curiosidad el saber cuáles son esas decisiones difíciles que tienen los jefes en las empresas, ya que todos los que estamos escuchando este podcast tenemos esa aspiración a pronto llegar a un puesto alto, un puesto y para eso nos estamos preparando. Para eso estamos buscando formación constante para que cuando llegue ese momento podamos ver la oportunidad y tomarla. Así que de eso se trata el tema de hoy. ¿Usted qué piensa? Pues mira, siempre el tema de decisiones difíciles, siendo jefes, no importa el jefe de qué nivel, hay una cantidad de responsabilidad y de compromiso y de objetivos y metas que cumplir y por supuesto que se te pueden hacer difíciles. Algunas vamos a ver que se van manejando con más conocimiento, con mucha práctica y bueno, con la experiencia, por supuesto que gradualmente. Por eso es normal que vayas creciendo paulatinamente de puestos de jefatura inicial con una persona o responsable de un área, una unidad, aunque no tengas personal a tu cargo, pero vas creciendo y aprendiendo a tomar decisiones, cometiendo algunos errores o equivocándote así cada vez menos, pero de eso se trata, por eso te van formando, vas creciendo sólidamente, así bien estable, para que cada vez vayas conociendo ese nivel de responsabilidad y compromiso que va teniendo el cargo y que adicional pues vas teniendo personal, la primera vez que tenés personas a tu cargo, vas teniendo más personas, te van viendo que podés liderar, podés dirigir equipos y para eso están acompañándose conmigo, que ya pues de algunos he sido, bueno, de muchos equipos, he sido coach de directora de equipos también, ¿no? Y por supuesto, en los procesos formativos. Pero, ¿por qué nos vamos a enfocar ahora que parte de las decisiones difíciles siendo jefes, precisamente, que para cumplir los objetivos del área, ya no solo estás tú como encargada de un área o responsable de esa unidad, sino que es a través de las otras personas que te están incorporando en tu equipo de trabajo. De ahí que hay mucho tema alrededor de equipos altamente efectivos, habilidades administrativas, porque te llegan personas, ¿verdad? Te llegan personas y con ellos vas a trabajar los proyectos, las actividades de tu área. Y por supuesto que el día a día está siendo tan cambiante, María José, que tenemos nosotros que ir tomando decisiones difíciles. Una de ellas es a quién contrato. A veces puede ser que todos me gusten y a veces puede ser, no sé si recordás alguna entrevista, María José, que has tenido, por ejemplo. Sí, tuve una el año pasado, a inicios del año pasado, del 2025, y recuerdo que, bueno, habían muchas preguntas que tal vez no las había estudiado y que me agarraron en curva. Y en ese momento es como, ¿y qué digo? Pero la verdad es que pasar por un proceso de selección rompe una barrera y luego de eso tú te atreves a pasar por más procesos de selección. Fue mi caso. Cuando ya rompí esa barrera de la primera vez que me entrevistaron, luego de eso fue quien me para. Ahora voy a hacer entrevistas donde sea. Y así fue. Y empecé a hacer varias entrevistas. Siempre en cada empresa era las preguntas de cajón, como le dicen. Y luego las más específicas. Hubo una que me preguntaron que para un, fue en un lugar de complejos médicos. Y en ese lugar me preguntaron que qué haría en cierta situación. Y en esos momentos, uno que dice cuando nunca ha tenido una experiencia en un área completamente diferente.
Bueno, ahí es donde te van evaluando el potencial de tus valores también, Ujú. porque quieren ver cómo reaccionarías. ¿Qué Ajá. pasa si un empleado te miente? ¿Qué pasa si tu equipo no se lleva bien contigo? Y van a ver tu carácter. Sin embargo, es una base inicial, ¿no? Por eso ahora, normalmente, y lo veo mucho en los procesos de formación, siempre me dicen, ¿cuál fue su primera vez en contratar y despedir, María Ajá. José? Por eso hoy vamos a estar conversando de ese tema. Si hemos participado en los procesos de selección, si hemos participado en, si hemos solicitado cambio, te ponen en un nuevo equipo, te cambian de área y lo primero que haces es, no, yo no conecto con esta gente, cámbienmela. Pero no podemos hacer eso. No podemos hacer eso, al menos no iniciando, sino que vamos a ver qué podemos evaluar de opciones. También vamos a estar conversando, María José, si nos ha causado algún cargo de conciencia alguna vez cuando hemos desvinculado o pedido que nos quiten una persona de mi equipo, un cambio, o decir, mire, necesito que mejor me busque otra persona porque esta persona no me funciona, pero vamos a ver dentro de las habilidades administrativas cómo has trabajado la evaluación del desempeño, Ujú. cómo le diste la inducción a esa persona y bueno, en la contratación, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuáles fueron tus bases técnicas? Que claro, no sos una persona de recursos humanos o de talento humano, sino que como líder en tu área, a lo mejor no has participado en estos procesos formativos y no tienes tanta experiencia. Aún así, se van desarrollando habilidades poco a poco y todavía hay fallos en el proceso de selección. Por eso vamos a estar conversando qué buenas prácticas podemos tener en contratar y en despedir. Porque como tú también decís, yo he escuchado muchos casos últimamente de personas que con una llamada le dicen, ya no va a estar aquí en la empresa, ya no se presente. Yo creo que esas prácticas no son tan buenas y no dejan muy buena impresión en un proceso de salida de las personas. Si ¿Cómo has sería un proceso adecuado para despedir a una persona? Bueno, de todo eso es que vamos a estar Ajá. conversando, María José, porque realmente sí hemos tenido experiencia la más difícil para desvincular, despedir, solicitar los cambios y esas buenas prácticas precisamente para contratar, retener y también pues despedirnos de las personas. Sí. Despedirnos, yo sé que la palabra estás despedido suena fuerte, también tiene consecuencias legales y hay que estar muy claros, pero hoy no lo vamos a ver desde el ángulo de temas legales, sino desde las buenas prácticas de la gestión del talento humano, que como gerente, como líder, como jefe, nos corresponde llevar a cabo y hay que aprenderlas, porque, bueno, por un lado, la sensación de cómo le digo a la persona que ya no va a estar con nosotros. Decirlo de una forma pues muy sincera, transparente, que también me puede ayudar a la persona en próximas ocasiones. Hay muchas causas, obviamente. A veces sí puede ser una reestructuración. Yo he participado en consultoría donde la empresa ha hecho una reestructuración y me dice, vamos a, a toda esta área, la vamos a desvincular, pero necesito que le demos un outplacement, es decir, asesorías, formación para que psicológicamente no se vean pues así en la nada, de la noche a la mañana, personas que tienen ya pues años de estar en la empresa y se sienten emocionalmente afectados, aunque comprenden cerebral, o sea, el pensamiento sabe que es una situación que se salió de control, pues es un tema que se iba a dar porque tal vez el producto se desfasó o el producto no tuvo éxito. Hay muchas razones por las que las empresas deciden, pues, quitar un departamento, ¿no? Y por lo tanto, a veces no se puede reubicar a las personas y también se dan dos temas. A la persona la reubican o a las personas las despiden. Entonces, esa fue una muy buena práctica, el outplacement, porque a las personas obviamente se les da su liquidación, ¿verdad? De acuerdo a la ley o a las prácticas de la empresa, políticas, pero la forma de manejarlo, de administrarlo, fue muy buena y una gran experiencia para mí,
para mí, ¿verdad? Para el equipo que estuvimos participando, con psicólogos, con expertos en finanzas también, colegas que les fueron a dar una charla para poder manejar muy bien su liquidación, para que pudieran invertirla, para que pudieran ahorrarla, para que pudieran administrar esa parte, pues para que mientras se preparan para un nuevo empleo. Y aparte se les apoyó con ubicarlos en la zona, hacerles un levantamiento de perfil para que estuvieran listos para entrevistas, prepararlos para entrevistas y ayudarles a buscar en la zona si necesitaban personal con ese conocimiento. Así que bueno, para mí fue una gran experiencia y creo que también a ellos les quedó mucho agradecimiento por la empresa, porque como te digo, fue un producto que se desfasó y tenían que liquidar todo el departamento. ¿Y qué pasa cuando hay personas o hay jefes que no hacen este proceso y que solo, o siempre hay como un detrás de a partir de qué momento uno ya va viendo, bueno, esta persona quizás vamos a irle dando un poco de inducción, de escarmiento, de que va por un mal camino y que Bueno, al más final, que escarmiento, eso ajá, en los términos de talento humano se llama un reglamento que tiene sanciones, ¿verdad? Son oh, sanciones que, bueno, ahí cada empresa sabe cómo lo maneja, siempre que se acorde a los reglamentos y leyes de cada país. Entonces, em, ahí pues van a haber diferentes impactos en el error, ¿verdad? Por eso es bueno siempre ir, como te digo, ir creciendo poco a poco. Pero bueno, para contratar y despedir, cuando nosotros hemos participado en procesos de selección, si no has participado en el proceso de selección, María José, no tenés esas experiencias, pero como jefe es importante que en una segunda o tercera entrevista en el proceso de selección, el líder participa, el jefe, el gerente participa, porque es una persona que va a incorporar en su área. ujú. Y el conocimiento técnico o bien específico del área lo tiene pues el gerente, ¿no? O la gerente que va a tener a cargo esa persona. Y entonces quiere saber y tiene que enfocarse. Y les recomiendo tener el descriptor de puestos a la mano. Eso es funcionar, exitoso. Yo he tenido casos muy buenos, exitosos, porque, bueno, ya la parte de habilidades administrativas, habilidades blandas, eso lo ve la persona de talento humano. Por eso hoy nos enfocamos en el proceso de contratación desde el lado del gerente. Esa experiencia es muy buena, pero se recomienda mucho tener el escritor de puestos, que lo revise, lo actualice y que le ponga las expectativas acorde, por supuesto, razonable al puesto. No le vamos a poner que queremos que haga Power BI o que aplique herramientas que a lo mejor todavía no está preparado en ese nivel, pero que sí tenga el interés de quererse formar, de querer aportar más. O sea, entonces las preguntas que va a hacer esta persona sabe que el conocimiento, la experiencia o el potencial, en el caso de las personas que empiezan su vida profesional como tú, pues no van a esperar preguntarte cómo has manejado un portafolio y cuando un cliente, pues muy importante para la empresa se molesta, ¿cómo sería, cómo actuarías, María José? Que no vas a tener el conocimiento y experiencia que puedas decirle, mire, me pasó así y la experiencia. No lograr dimensionar el nivel de emoción negativa que puedes llegar a tener cuando un cliente se molesta contigo, ¿verdad? Cuando un cliente. Entonces, ese tipo de experiencia no la vas a poder compartir, pero podría pasarte en un modelo empírico a nivel de estudios académicos, más bien para que digas, bueno, mira, en este caso me concentraría y podrías explicarlo, pero el gerente cuando participa en esa experiencia de contratación, de selección para contratar, debe evaluar ese potencial, debe de contratar, porque la decisión es difícil porque se contrata no para estar probando a la persona, Ujú. porque es una cantidad
de costos increíble estar en el proceso de contratación, porque todo el mes de estarle explicando procesos de inducción, tanto de talento humano como en tu área, para que después diga, no, fíjese que realmente no me pareció al final y empezar otra vez ese proceso es de un alto costo. Por eso, número uno, te recomiendo como gerente que tengas un descriptor de puesto muy claro, el nivel de experiencia que trae la persona para que evalúes el potencial y que hay que saber que hay que llevar el proceso formativo porque no tiene experiencia, hay que acompañarlo. Segundo, hay que saber que hay que tener claro los protocolos, los procesos, las políticas, que hay que entregárselos a la persona y que vale la pena invertir en la inducción. Entonces, hay una expresión muy buena que dice, contrata lento, despide rápido. ¿Por qué? Porque nos queremos detener a la hora de despedir cuando hay personas que no se comprometen, que no están alineados los objetivos personales con los objetivos de la empresa o del área, y entonces tú como gerente venís cargando esa responsabilidad de esta persona. Lo que no termine esta persona, te toca terminarlo. Lo que esta persona, si comete errores, te toca estar corrigiendo o estar sobrecargando a otra área. Entonces decir, no, pero lo va a hacer mejor, lo va a hacer mejor, y venís retrasando un proceso de analizar definitivamente qué se va a hacer y cómo se va a medir y de verdad visualizar cambios de desempeño de esta persona. Entonces, en esta situación sí es importante actuar rápido, pero no a la hora de contratación. Y entonces normalmente el gerente lo hace al revés. Dice, mándeme pero es que necesito cubrir esta persona, necesito cubrir esta plaza. Entonces, veamos lo que podemos hacer y cometemos un error. Entonces, por eso el refrán de contrata lento, despide rápido. Pero precisamente es una situación difícil porque, bueno, a veces no encontramos la persona idónea. Así como siempre les digo, no la mandamos a hacer allá donde hacen, ¿verdad? Ujú. Este, Regalos personalizados. regalos personalizados, no. Bueno, acá en el país hay un lugar donde dice uno, no lo mandamos a hacer a Hilo Vasco, porque es donde hacen las figuras de barro y todo, ¿verdad? Artesanía. Entonces no te los mandan a hacer. Hay personas que traen el potencial, pero nosotros los desarrollamos. Nosotros tenemos que evaluar esos puntos fuertes para potenciarlos y los puntos débiles como no te presta atención, está desconcentrada la persona. María José, todos estos temas, por supuesto que los vamos a estar viendo en el programa Gerente 2026, que ya lo hemos hablado y conversado con muchos líderes, donde hemos dado seguimiento y han sido muy efectivos y seguimos creyendo en esas buenas prácticas. Me da curiosidad qué criterios tiene un jefe cuando están en el proceso de reclutamiento y ya la persona ya ha pasado por recursos humanos y ahora tiene que pasar por la otra etapa. ¿Qué criterios ve un jefe y cuáles pueden ser también unas malas prácticas de un jefe a la hora de reclutar? Una mala práctica es no preparar un guión de entrevistas, no haber leído el descriptor de puestos, no haberlo actualizado, porque normalmente se desactualizan. Hay ¿Cada cuándo se personas, desactualiza, digamos? depende, digamos, no es que necesariamente hayan cambios importantes, pero cada vez que vas a contratar, obviamente hay que revisarlo. Ajá. Vale la pena actualizarlo. Ahora, si la empresa acaba de pasar un proceso donde actualizó manuales, pues puedes considerar que acabas de revisarlo. Pero aparte, que creo que no estás contratando el mismo puesto en cada un ciclo corto, sino que se supone que no es estar contratando en ese puesto. Entonces, vale la pena actualizarlo y hacer un guión de preguntas y llevar los criterios establecidos como tú decís. Tiene experiencia, pero la experiencia es práctica, o descríbame un ejemplo o cómo lo hizo, qué pasó con eso. Y algunas personas recomiendan, pues, pero ya eso sería como un tema más, digamos, complementario, de que
entrevistas se hagan en un lugar, en un ambiente más idóneo, donde la persona pueda relajarse un poco, porque en las entrevistas hay que estar claro que las personas van con sueños de tener un empleo, de empezar su carrera, de tener un mejor ascenso o una oportunidad en esa empresa que le gusta o ha sido su sueño estar trabajando ahí. Entonces estamos enfrentándonos a una necesidad del gerente de contar con una persona idónea y está seleccionando y también pues el nerviosismo de la persona entrevistada. Pero bueno, hay que estar claro de que hay que ser muy transparente de tu lado, que estás siempre y que vas a enfrentar más entrevistas más adelante, supongo, pues, ¿verdad? Es una carrera que nadie detiene a nadie, sino que tú tenés, y como dice ahí, pues el límite es el cielo, y eso es cierto, ¿verdad? Es una carrera en crecimiento. Así que bueno, ante esas experiencias, María José, las buenas prácticas son importantes y esas son malas praxis. No tener un guión, no tener los criterios establecidos, no escribirlo, sino que yo digo, no, yo creo que soy súper bueno y se me quedó y no hice clic, sí, pero escribamos los criterios y califiquémoslos para poderlos comparar con las otras personas que estamos entrevistando. Y luego evaluar si los puntos fuertes o la sumatoria de puntos, quién me da más criterios en puntaje para seleccionar a la persona, no basados tanto en que después digo, pero es que la última persona siento que conversé mejor, Ujú. hice más clic, pero porque le puso menos puntos a esa persona en conocimiento o en habilidades que conectó o que sintió que eran buenos para su área. Pero entonces tuvo que haber estado más claro en sus criterios. ¿Y qué actitudes ve un gerente en una persona nueva? Bueno, la actitud de enfocarse al trabajo, en llevarlo mejor, en comprometerse. El compromiso se visualiza aún en una conversación, aún en potencia. Es decir, no, mire, porque se le nota la forma en que lo dice, el tono en que lo dice, no se oye como un guión que te aprendiste, sino que realmente quiere estar ahí y está comprometido y quiere dar lo mejor. Entonces la actitud es trabajemos, estos son mis objetivos, yo también quiero crecer. Si crece el área, crezco yo, ¿verdad? Y si crece la empresa, pues todos crecemos. Y por supuesto que quiero ser parte de este equipo de trabajo. Entonces, la actitud es fundamental. ¿Y ya ha pasado usted por procesos donde tenga que pedir cambio de una persona? Definitivamente sí. Pensé y una vez es un poco egocentrista de creer que puede, digamos, influir, en verdad, en las personas, en su actitud y en su conocimiento o en su proceso formativo, ¿verdad? Eso, a mí me gusta mucho el trabajo, pero hay que tener bien claro la línea que no estamos haciendo un trabajo social. En las empresas estamos dando un rendimiento en, pues que se traduce en dólares en los temas contables. Cuando estamos, paréntesis, María José, cuando estamos en la clase de enfoque de contable, enfoque de costo con mis estudiantes de ingeniería, de negocios o la ingeniería de software y negocios digitales, siempre les digo, toda decisión que tomen termina en los estados financieros. Ujú. Sin embargo, en el día a día, pues a todos nos pasa, y yo me confieso en ese tema, me ha pasado, he querido pensar que puedo todavía influir en las personas y esperar a que puedan dar un rendimiento. Creo que la persona quizás está desmotivada o no tiene claro el objetivo, o la persona ha tenido una actitud porque ha tenido líderes difíciles y que puede ser que conmigo cambien. Y entonces eso es un tema, pues, un poco de egocentrismo, ¿no? Y Y cuando una persona tiene o no conoce muy bien la empresa, no conoce muy bien el objetivo o el plan, en este caso, ¿cuál es la tarea del jefe con esta persona? bueno, José, pero vamos a ordenarnos en ese punto porque eso es un tema de inducción, un programa de inducción, y es un programa de que el líder siempre está haciendo énfasis en objetivos. De hecho, el inicio del año es importante enfatizar cuál es el objetivo. Y también hay
áreas operativas donde cada día se les recuerda la meta y el objetivo que tienen como equipo dentro de la empresa. Entonces, creo que el tiempo depende también del nivel gerencial, pero con los equipos operativos es bien fundamental estárselo recordando diariamente, porque las metas son diarias y se van cerrando a diario. Hay empresas de alto movimiento como los supermercados, áreas operativas donde los errores pues pasan factura muy alta. Es bueno recordarla, no estar pensando, pero ya lo saben, se le dijo cuando contrataron, se les dijo cuando se les hizo el desempeño, se les recordó, no, no lo vamos a dar por sentado. Entonces, en el tema de contratación es un tema muy difícil la decisión para seleccionar y se te controla lo difícil haciendo esas buenas prácticas. ¿Y una experiencia difícil que haya tenido para desvincular a una persona? Recuerdo una vez que una persona, pues me dijeron, me pasaron un área donde ya había un equipo de trabajo de varios años y bueno, uno asume que hay experiencia, que hay interés, que hay compromiso y que tienen la responsabilidad. Pero me dicen, te recomendamos que esta persona quizás ya no debería estar en tu equipo por esta situación. Pero yo tenía la incertidumbre de pensar que esa persona conmigo no era una persona muy antagónica y entonces tuve ciertas dudas y dije, bueno, no creo porque me ha expresado. Entonces, no haberlo puesto en duda, pues me generó cierta, digamos, dificultad adelante porque empezamos a trabajar, empezamos a separar funciones con parte del equipo y la persona estaba centralizada en muchas funciones y no le gustó compartir, empezó a sentirse pues como que no la tomábamos en cuenta esa fue la percepción de la persona y la idea era distribuir mejor las funciones y bueno, también en mi caso me gusta hacer algunos cambios internos en los equipos para no centralizar, porque los planes de sucesión nos obligan a no tener dependencia de una persona, porque si esa persona se enferma, se incapacita o tiene alguna situación, hay otras personas que pueden conocer también ya de esta área. Entonces empezamos a hacer distintas estrategias y la persona pues fue teniendo ciertas percepciones equivocadas que no las expresó en su momento, aunque fuimos muy claros, la persona se sentía, había estado sola trabajando algunas áreas, pero cuando vimos los criterios con los que había trabajado, no eran los criterios, digamos, que eran los necesarios para llegar a las metas. Y pues era un enfoque muy social en ese departamento y nos tocó, bueno, me tocó la decisión a fin de año de solicitar su desvinculación porque nos dimos cuenta que pues habían llegado a hábitos que no eran los de responsabilidad social y pues ya no podíamos estar viendo si podían hacerse cambios. Entonces nos toca la desvinculación y bueno, en ese sentido sí creo que fue una desvinculación difícil porque la persona empezó a querer prometer lo que no había hecho en muchos meses, pero en ese momento parece ser que uno no es uno no es nada de buena gente, pero realmente estamos hablando de personas que no recibieron ciertos servicios que eran importantes y tomar la decisión en bien de la mayoría, ¿no? Y en esos casos, un jefe, ¿cómo mide el rendimiento de una persona? Por eso hay buenas prácticas de evaluar el desempeño de las personas. Son habilidades que debe de tener el gerente. Totalmente nos toca evaluar continuamente, es decir, a diario, semanal, depende tu equipo. Hay algunas actividades que son por proyecto, pero también tienes que estar evaluando los avances. Los avances se van dando en tiempo, han sido muy bien planificados, te están comunicando de forma clara, ¿verdad? Y las reuniones de seguimiento también hay que saber cuándo es el momento. Debe de haber una administración incluso de reuniones
porque a veces hay equipos con los que te tienes que reunir semanal o a diario, y hay equipos que a cierto tiempo, ¿no? Entonces, no importa la forma en que se dé la reunión, tenés que saber medir avances, medir los informes que te están presentando. Hay indicadores, hay cantidades de horas, cantidades de personas que reciben el servicio o la colocación de metas que tienen que tener dependiendo del área donde se dé. Por ejemplo, la cantidad de registros en un área que se puedan dar en operaciones, la cantidad de facturas que se emiten. Hay muchos indicadores de productividad, María José, que hay que definir en cada área. Y en función a ello, pues se va a medir la actitud y la colaboración. Imagínate que cuando nosotros hacemos análisis de costos, decimos, bueno, ¿y esta persona qué hace? Elabora los cheques, pero en esta semana no hubo cheques, no sacaron cheques, entonces te preguntas qué estuvo haciendo. Entonces, no te quedes con la duda, tenés que estar en las reuniones que te presenten avances, qué fue lo que hicieron, cuánto se hizo de eso y si no hubo cheques, qué se estuvo haciendo, hubo archivos, hubieron otras actividades. Entonces, tenemos que estar atentos a los indicadores y en las reuniones a tener una comunicación muy asertiva, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y digamos, pongamos un ejemplo de que se preguntó qué se estaba haciendo en este tiempo, por qué no se salió con el trabajo que se tenía estipulado. Si un gerente se da cuenta de que lo que estaba haciendo en ese tiempo no tenía nada que ver con su trabajo, ¿qué se hace en esos casos? Es difícil que un gerente no sepa que lo que estaba haciendo no tiene nada que ver con su trabajo, Ujú. porque si ha llegado a gerente, está claro en su puesto, en su función, en su plan de trabajo. No se puede iniciar un área sin un plan de trabajo, Ujú. sin un equipo definido y sin las funciones claras. Creo que cuando un gerente, bueno, pero tienes razón, estuve en una entidad donde se pidieron informes y los informes no decían absolutamente nada. Ujú. No sabíamos qué habían estado haciendo, pero mi recomendación es que lo primero es tener un plan operativo, un manual de funciones de cada persona o redactarlo brevemente. No necesitas, bueno, sí es necesario tener un manual formal de las funciones y un descriptor de puestos para saber qué es lo que tiene que hacer cada área. De lo contrario, te puede ver perdido en el día a día, en papeles o en cosas que no están sumando a la organización. ¿Y ese descriptor de puesto se lo dan a la persona cuando la contratan? Se debería de dar, pero es necesario. Pero si sos gerente de área y no, digamos, sí se oye el tema de, a mí nunca me han dado los manuales de puesto, pero en realidad como gerente te toca definir qué es lo que hace cada quien, Ujú. explicarle a cada quien cuáles son sus funciones en detalle, no te lleva más de una página y creo que lo vas a hacer una sola vez. Así que yo recomiendo mucho hacer un checklist con las funciones de las personas y medírselas diariamente o la frecuencia con la que se considere pertinente para tener una claridad, no una percepción, porque basados en percepciones podemos cometer errores de despedir personas que porque no te hacen clic, porque no te comunican lo que querrás quizás en ese momento escuchar, o porque tal vez no la ves con una actitud muy extrovertida. Se han cometido errores a veces de despedir personas no por las razones correctas. Ujú. Y entonces tener un checklist con las funciones y estarlas midiendo y que sean constantes en la ejecución te va a dar un panorama de decir, bueno, todos los días ha presentado el informe diario, ha enviado su reporte, ha atendido a los clientes o ha realizado estas operaciones, entonces obviamente está en un 100%. Y ya puedes traducirlo incluso en porcentaje, porque decís, bueno, imagínate que desea medir que ha tomado llamadas y no se ha perdido ninguna llamada, las llamadas que han entrado al conmutador han sido atendidas, dependiendo del puesto que estás evaluando en tu área. ¿Cuántas ventas ha hecho? Han entrado 10 clientes, ha atendido 10. De los 10 clientes vendió a 5. Las ventas logró vender al contado, que necesitábamos efectivo. Bueno, en cada área va a haber un medidor, pero como gerente tenés que estar pendiente.
de hacer ese checklist de cuáles las funciones, cómo se miden en cantidades o si se cumplen o no, y con esos criterios decir, bueno, en la semana de las 10 actividades diariamente hizo las 10 y las cumplió, entonces tiene el 100%. Es una persona muy buena. Quizás no es seria, quizás no es muy extrovertida, quizás yo no logro todavía comunicarme asertivamente y a lo mejor mi percepción es, no, esta persona no habla, esta persona no habla. Y nos damos la sorpresa hasta que despedimos a la persona, que era la persona que más contribuía a algunas metas. Entonces, es un error nuestro tomar decisiones de despedir a una persona cuando no hemos hecho procesos correctos de que la persona esté clara sus funciones, tenga su manual de puesto, tenga las metas, sus funciones claras y los medidores, ¿verdad? Y que hayamos hecho las evaluaciones precisas, oportunas y que comuniquemos en las reuniones. ¿Y cómo es ese proceso? Quiero saber un poco más. Por ejemplo, ¿a quién le corresponde esa decisión? Si le corresponde a talento humano o al gerente, del momento en que se llega al punto en el que tal vez un gerente dice, tal vez ella ya no funciona en este puesto. Pues le toca al gerente del área, María José. El proceso, una persona lo va a hacer. Ese proceso le puede tocar a la persona que haga las funciones de talento humano, porque depende del tamaño de la empresa, puede que haya una persona encargada o puede que no. O alguien tenga la función, un administrativo o a quien asigna la empresa. Lo importante es que como encargado de área, tú estás viendo, que estás midiendo, que le has comunicado cómo mejorar, te has tomado el tiempo, que es correcto tomarlo, es obligatorio más bien, como gerente, bajar y decir, bueno, te voy a enseñar cómo se hace, lo vas a empacar así, lo vas a embolsar así, lo vas a pesar así, lo vas a diseñar así, o quiero ver cómo lo estás haciendo, veamos dónde te estás equivocando para que podamos corregir y que salgamos bien. Estás pensando en que la persona haga bien porque necesitas que salga bien, porque en el área tenemos que salir a tiempo y con calidad o con los criterios que estés trabajando en tu gerencia. Entonces, la decisión es del gerente, toma la decisión. Puede ser que te enfrentes a casos donde hay empresas donde te dicen, sí, pero dale más tiempo, necesitas darle más tiempo. Lo que es importante es ir dejando por escrito y que la comunicación vaya fluyendo. Y bueno, en el caso en que estés en una organización donde no puedas tomar esa decisión de solicitar un cambio o porque ya viste que humanamente también haces en la empresa si hay una persona de talento humano. En mi caso, yo estuve en un área donde dentro de mi dirección había una gerencia de talento humano. Entonces, las gerencias me llamaban y me decían, mire, estamos teniendo esta situación, pero esta persona, ya hablamos con ella, estamos trabajando y necesitamos su apoyo. Entonces también entra talento humano a ver qué más se puede hacer, porque obviamente hay acciones como las que dijiste al principio, ¿no? Hay acciones, en el caso, no por errores, sino porque no está cumpliendo las metas, no logra avanzar de un 50, 60%, de un 100% que debe dar en su desempeño, y entonces tenemos que, como talento humano, interactuar ahí ya, entrar en acción en procesos formativos más focalizados. Em, hay unos procesos de evaluación del desempeño que me gustan mucho y que son muy eficientes para poder trabajar a las personas, evaluar en qué punto están y que puedan focalizarse las acciones en los puntos que se están viendo muy débil. Si son de actitud o son de aptitud, ¿verdad? Que ya pues los conocimientos o necesita interactuar en otra área o a lo mejor evaluar que se pueda ubicar en otra área. Entonces, esos son parte de las acciones que se pueden tomar. Hoy hemos hablado sobre el proceso de reclutamiento y cómo se involucra un gerente en esto. Pero además de este proceso, ¿qué otra decisión podría ser difícil para un gerente? El proceso formativo, María José, el proceso, a veces la empresa tiene tanto movimiento que no te da tiempo para hacer un proceso de inducción
efectivo. Las personas a veces piensan que en un día la persona va a estar lista para poder dar toda la información o hacer los informes. Y aun cuando la persona ha estado en la empresa y ha estado en otra área, pasar a una nueva área tiene cambios. Tiene cambios, aunque nos parezcan, algunos gerentes somos un poco más acelerados y nos parezca como complicado de entender que esta persona, estando en la empresa, no conozca esos nuevos procesos de la nueva área. O que mi estilo de liderazgo sea tan diferente al liderazgo de donde ha venido, desde el área de donde viene, que el cambio se nota. Hay un cambio. No tiene todavía la confianza contigo como la tenían con el jefe anterior. Tal vez de consultarle, de preguntarle o de aportar ideas. Entonces uno dice, mira, me dijiste que esta persona era buenísima, que era pues muy creativa o era con muy buena actitud, pero en mi área no está siendo así, probablemente. Y hay personas que incluso, y me ha tocado a mí como un facilitador que venía con un nivel de conocimiento altísimo, muy bien recomendado, y cuando estuvimos en un proyecto de formación, las personas, mi sorpresa fue que me fueron a poner muchas quejas, que no le entendían, que le preguntaban, que no le gustaba explicar, que no le gustaba o que no sabía cómo darse a explicar. Entonces, no todas las personas tenemos muchas habilidades con diferentes personas, con otras personas. Tal vez hemos tenido la bendición de tener equipos que tienen habilidades distintas y que nos conectamos más fácilmente, nos comunicamos mejor o que me comprenden más rápidamente. Pero a veces hay otros equipos que no. Y me suele suceder a mí en mis experiencias. Mis primeras experiencias es que yo siempre quería personas que me contrataran a la persona más idónea. Aquella que ya casi que yo a la semana le dijera qué hacer. Yo trabajé al inicio en una firma de auditoría externa y quería unas personas que tuvieran ya los conocimientos del enfoque, de las normativas, de cómo hacer auditorías. Y paulatinamente me di cuenta que eso no existe tan fácil. Puede ser que sí, que tengas un hit, un jonrón en la contratación, pero no funciona tan fácil. Nosotros nos volvemos personas formativas, nos volvemos coach, y por eso es un proceso de que empiezas como asistente, como senior, como gerente, porque vas aprendiendo y dominando diferentes técnicas y conociendo más el tema. Bueno, en tu experiencia se va sumando más y más hasta que vas llegando a los otros niveles. Pero contratar a las personas, me acuerdo que un compañero salió muy bien, la persona que seleccionó en las pruebas de conocimiento, muy técnicas, pero en las pruebas psicológicas daba ciertos puntos ante líderes muy, pues, de carácter un poco imperativos o de carácter fuerte. Pero él dijo, no creo en esas cosas, no creo que funcione así. Resultado, a los pocos días, como al mes y medio, ya tenía problemas por no haber seguido las indicaciones o recomendaciones que le había dado Talento Humano. En este caso, había hecho él el proceso de selección final, y aunque Talento Humano le dijo, ok, la persona que usted recomienda tiene estos puntos, ¿verdad?, que hay que evaluar. Yo también he tenido procesos formativos más adelante donde las recomendaciones dice, esta persona bajo presión puede tener ciertas reacciones y pues hay que tener en cuenta esas recomendaciones. Trabaje o interiorice a la organización la cultura y que el sentido de pertenencia empiece a, por lo menos en un nivel bajo, que va, según algunos expertos, hay un enfoque de Scotting Up que te dice que son 9 meses para que la persona realmente asimile la cultura. Mientras no la asimile, es muy fácil que en el liderazgo de tu jefatura
o situaciones que se den, las tome como muy en sentido personal y no se comprometa también del todo y le dificulte en muchas decisiones. Entonces, cuando ya estamos comprometidos, había por ahí unas expresiones de ya puedes identificar un poco mejor las personas que pueden llegar a tener el ADN de las empresas, que son pues temas de cultura organizacional. Y para alguien que esté en este proceso, yo conozco a muchos que en este momento están en esa búsqueda de un nuevo trabajo. ¿Qué consejo les puede dar para estos primeros pasos y para este proceso? Leer de las empresas, dónde le gustaría trabajar, en qué tipo de empresas, para tener claridad de que en las entrevistas que acepte participar, vaya, bueno, y que en algún caso por situaciones económicas o situaciones de crecimiento que dice, bueno, en esta empresa voy a tener oportunidades de crecimiento, tiene que identificar que la decisión que tome obviamente debe de ser una base muy fuerte para llegar a comprometerse en la empresa. ¿Y cómo lo logra? Conociendo a la empresa. Lo repito siempre, conocer la empresa desde su pensamiento estratégico, sus valores, los servicios que presta, el valor que genera en el beneficiario final, en el cliente, es fundamental para que nosotros podamos, no importa el puesto, el área, podamos sumarnos a ese granito de arena, porque esa área y ese puesto ha sido creado porque es necesario para que la empresa funcione y genere las metas y cumpla los objetivos que se ha planteado y que la misión y su visión se vean realizadas. Para finalizar, ¿algún error que diga usted de verdad, este error es el que no deben cometer en su primera entrevista? Bueno, un error en su primera entrevista es no haberse informado a dónde iban a ir a hacer la entrevista. Porque eso es en todo. Cuando hago una consultoría, María José, lo primero es leo todo lo que exista de esa empresa que sea pública. Pues, ¿verdad? Porque es lo que tenemos al alcance hoy en día. Es rara la empresa que no aparezca en alguna red social o por ejemplo, aún en empresas de empleadoras, en canales donde han buscado las personas, o la forma en que te llegó a ti la entrevista, pedir información de la empresa, qué se dedica, cuántos años de fundación, hacia dónde está creciendo, y creo que ahí vas a empezar a conectar en los aportes o en cualquier pregunta que te hagan en función a tu potencial y a tu valor. Por ejemplo, María José, si es una empresa enfocada con mucha importancia a la responsabilidad social y tú pues ni por cerca andas con el tema de medio ambiente o de responsabilidad social enfocada a las personas, te vas a ver un poco desconectado. Pero si decís, ah, qué bueno, esta empresa pues se enfoca mucho también, aparte de su objetivo principal, forma complementaria, tiene la responsabilidad social, buenísimo, conecto, porque me gusta mucho que sean empresas comprometidas o que tiene programas muy buenos con las personas o que los están viendo, que están haciendo eventos para que las personas se sientan bien, se sientan mejor y que dentro de lo que se pueda le dan lo mejor a las personas. Bueno, la verdad es que han sido unos consejos muy valiosos, especialmente porque sé que ha tenido experiencia en todos estos puestos y nos puede decir con autoridad esto es lo que se hace y lo que no se hace. Así que, bueno, la verdad es que este episodio me ha gustado. Yo sé que a muchos de los que están pasando por este proceso de reclutamiento también les va a ayudar bastante, y también para las personas que son parte y que forman parte de este proceso desde la alta gerencia. ¿Algunas últimas palabras para los que nos están escuchando? Invitarlos a un nuevo episodio que va a ser una masterclass para la alta gerencia, donde vamos a estarles compartiendo directamente. Voy a estar compartiendo temas que ya en años anteriores he abordado con muchos gerentes que han sido muy efectivos estos temas, María José, y que van a poder tener la oportunidad de estar ahí
pues conociéndolo desde mi experiencia, desde mis conocimientos, que ese es mi sentido de responsabilidad y compromiso, siempre estar actualizada para darles lo mejor. Y que, bueno, en estas decisiones difíciles de contratar y de despedir, como dice la expresión, contraten lento y despidan rápido, pero con responsabilidad. Y esa responsabilidad implica haber hecho un buen programa de inducción y haber hecho un muy buen programa, o más bien una buena evaluación de desempeño con una comunicación asertiva. Así que les dejamos esos consejos para que en adelante vayan creciendo y vayan mejorando esa experiencia que siempre se va dando en el día a día. Y bueno, hay muchos que me han dicho, mi primera experiencia fue difícil. Algunos dicen que no, que bueno, estaban claros en el objetivo, que sí habían hablado con la persona y que cuando ya le comunicaron, pues a veces no hay mayor, pues, efecto, ¿no? Sin embargo, hay otras personas donde también lo piensan y lo piensan. Y a veces hemos llegado a la conclusión que nosotros como jefes nos preocupamos más que la persona misma por evaluar si está dando lo mejor, si está haciendo, pues, cumpliendo los objetivos y las metas que le fueron dados, que a veces no van a tener ese perfil de puestos y funciones, pero hoy en día la inteligencia artificial o más bien todo lo que es redes sociales, podemos encontrar tutoriales, informes o cualquier recomendación relacionados a cómo dar lo mejor en nuestros puestos, en nuestras áreas de trabajo, si no hemos tenido la oportunidad de actualizarnos o de formarnos académicamente en algunos temas. Y María José, por supuesto que estos temas desarrollados ampliamente, con distintos enfoques, experiencias, casos. Nos vamos a estar viendo en nuestro programa 2026, Gerente 2026. ¿Qué es lo que nos espera en este año? Más creatividad, más innovación, hacer de nosotros, pues, esas personas que podemos dominar la inteligencia artificial, porque ya tenemos inteligencias múltiples. Hemos hablado siempre de la del conocimiento, de la, bueno, intelectual, ¿no? La emocional y de otros tipos de inteligencia. Y hoy nos toca hablar de la inteligencia artificial, pero que puede estar a favor de nosotros si la sabemos utilizar. Ahí lo tienen, pueden ir a las redes sociales si a ustedes les gusta este tipo de contenido que para mí es muy valioso. Para alguien que va iniciando la carrera es valioso tener a alguien, tener a un mentor que esté día a día diciéndote, por aquí va bien, hace esto, si quieres esta oportunidad, hace esto, hace lo otro. Y si a usted también le gustaría tener algún mentor así, pues síganos en las redes sociales porque ahí también en la cuenta personal de Esmeralda ella está compartiendo tips valiosísimos para las personas que quieren llegar a esta cumbre de su carrera profesional. Así que pueden buscar a Esmeralda como Esmeralda Marroquín Cons en Instagram, en Facebook como Esmeralda Marroquín Coach y Mentora, en YouTube, en TikTok. Y ahí van a poder obtener esos tips día a día que pueden aplicarlos en cualquier lugar de trabajo. Recordemos que el programa 2026 vamos a estar compartiendo todas esas experiencias. Desde ya va a ser más que una tutoría, va a ser una gran experiencia para todos. Gracias María José y nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, 18 y 19 de febrero, también online. Si quieren más información, pueden escribir al correo escueladeformaciongerencial@gmail.com. Bueno, María José, y entonces con esto finalizamos el capítulo y no sin antes desearles a todos los que nos han escuchado que tengan muchos éxitos, que no se preocupen, que estamos para acompañarlos, que vamos a ser esos mentores en su crecimiento gerencial para los que ya están y para los que quieren ser gerentes, como tú, María José, ¿verdad? En el tiempo. Así que bueno, eso y bendiciones porque de la mano de Dios todo es posible. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Los que Queremos Crecer Podcast.